Vine aquí con una intención personal y una intención colectiva. La intención personal es demostrarle a toda Colombia que el tiempo del miedo ya pasó. Yo mismo estoy en esta plaza, aquí donde decían que me iban a matar. Un maullido por allí anunciaba tal presagio. El maullido no resultó ser un rugido, sino que terminó simplemente siendo un rasguñito por allí. Pues vine a demostrarle a la prensa que está aquí presente, obviamente a las ciudadanas y a los ciudadanos de Magangué, pero fundamentalmente al pueblo colombiano, que llegó el momento de vencer el miedo, que hay que hablar de frente, que hay que mirarnos de frente a los ojos, porque también llegó el momento de establecer entre todos los colombianos y colombianas cuáles son las salidas que necesita nuestra patria, de qué manera superamos la crisis que vivimos, de qué manera saltamos por encima de la muerte, de la sangre y de las calaveras para construir una patria para todos. Llegó el momento de establecer qué es lo que queremos hacer. Algún periodista me decía, ¿y usted, Petro, continuará con sus denuncias? Pues sí, pero a mí me interesa más que las denuncias empezar a gobernar, empezar a demostrar qué es lo que nosotros mismos podemos hacer con Colombia. ¿Cómo podemos demostrar desde Magangué que es posible una Colombia sin FARC, sin paras, sin mafias? Soñemos un momento qué podría ser esa Colombia. Los que, como en mi generación, siempre hemos vivido en medio de los paras, de las FARC y de las mafias, en medio de la muerte. ¿Cómo sería Colombia sin ellos? ¿Cómo sería una Colombia que pudiera ser democrática? ¿Cómo sería prosperar a través del trabajo, del sudor de la frente, del trabajo solidario con los demás, en un país que pudiéramos llamar una Colombia democrática? Pues eso no es un sueño, lo podemos hacer ya y ahora. Depende de las decisiones que los ciudadanos tomen. Simple. O Magangué vota por la mafia, o Magangué vota por la democracia. ¿A quién elegimos? ¿A qué van con todo? En los templos de la democracia no queda nada en Colombia, porque las huestes de la llamada democracia colombiana se convierten en verdaderas asociaciones para delinquir. Hemos llegado hasta el punto de que varios partidillos, para hacer sus convenciones, tienen que hacerlos en la Picota y en la Modelo. Todos sus dirigentes están presos. Hemos encontrado partidos, algunos de amarillo, con una sonrisita y con bigote. Con bigote. Uno que llaman Colombia Democrática, otra Colombia Viva. Partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir. Sus dirigentes están presos. Asociaciones para delinquir han convertido a las asambleas, han convertido a los consejos, y a veces han colocado a los alcaldes y a los gobernadores como jefes de la banda. Partidos de la mafia. Esa es la actividad de la mafia. Comprar con 1.000 millones de pesos a los pobres para robarle a esos mismos pobres 420.000 millones de pesos que se representarían la salud, la educación de los niños, la nutrición, la eliminación del hambre, el derecho a ser seres humanos. Pero la mafia no hace solamente eso, no solamente hace unos negocios,
simples de calculadora. No solamente se echa un bolsillo el dinero público, la mafia mata. Por perpetuarse en ese poder, por adquirir esos recursos, por conquistar los territorios y sus mejores riquezas, por concentrar la tierra ya no para trabajarla, sino para atesorarla, para enriquecerse cada vez más y más, la mafia mata. No muy lejos de aquí, habían unas haciendas que utilizaban para construir escuelas. Y no eran escuelas para los niños, aunque ahí llevaban a los jóvenes. No era una escuela para estudiar matemáticas, no se estudiaban las ciencias de la tierra, no se estudiaban las matemáticas para medir cómo iban los surcos del maíz o de los cultivos, o cómo y de qué manera científicamente podía producirse más alimentos por hectárea. No se estudiaba cómo explotar el río Magdalena, cómo pescar allí. No se estudiaba cómo regular sus aguas para que no inundaran a los pobres. Se estudiaba otra cosa. Llevaban los dueños de esas escuelas a nuestros jóvenes a enseñarles cómo era la técnica más dolorosa y certera para descuartizar en vida a un ser humano. Les enseñaban cómo comerse la carne de los descuartizados. Les enseñaban cómo beber la sangre. Les enseñaban cómo producir el máximo de dolor posible en los que iban a morir. Les enseñaban el terror como instrumento para poder hacer que quienes sobrevivieran, sus padres, sus madres, las esposas de esos descuartizados, los vecinos, la sociedad en su conjunto, el tendero, el comerciante, el vendedor ambulante, el campesino, se asustaran de tal manera que se silenciaran para siempre. El terror para silenciar, el terror para dominar, el terror para arrodillar los pueblos, que arrodillados y mansos era como iban a permitir que las hordas entraran a los templos de la democracia y se llevaran hasta la toalla higiénica de las secretarias. Es sobre la muerte, es sobre la sangre, es sobre las calaveras como se construyó el poder mafioso en Colombia. Es sobre el miedo como el instrumento fundamental para dominar y para enriquecerse ilícitamente. Esas escuelas le enseñaron a nuestros jóvenes a matar por dinero. Miles de ellos aprendieron las técnicas. Miles de ellos deambulan hoy sin saber las matemáticas, sin saber la poesía. Quizás hubieran sido artistas, pintores, quizás hubieran sido físicos o químicos, pero hoy son seres desgraciados que deambulan con sus fantasmas, con su conciencia herida, con el gran peso del descuartizamiento en masa del pueblo colombiano. ¡Que vive el